se volvería, sin duda regresaría a reinar sobre la tierra. Y dijo: toda potestad me es dada. Ezequiel 47, por favor. Y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 12. Dice la palabra del Señor: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos e iba midiendo, cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta en Englaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán, ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo y esta palabra. Señor, sorpréndenos con tu unción, sorpréndenos con tu presencia en este lugar. Señor, gracias porque podemos sentir tu presencia en medio de la adoración. Podemos sentir, Señor, tu unción en medio de cada cántico. Ahora te pedimos, Señor, que nos permitas sentir también tu unción a través de la palabra, a través de una palabra fresca, Señor, que nos hables el día de hoy. Señor, toca nuestros corazones el día de hoy. Toca nuestras vidas el día de hoy. Señor, ayúdanos en nuestra necesidad, porque te necesitamos tanto, Señor. Necesitamos lluvia temprana, lluvia tardía, Señor. Necesitamos, Señor, una palabra ungida de lo alto, Señor, que cambie nuestras vidas. Señor, nuestros corazones necesitan del agua de tu palabra. Por eso te pedimos, envía lluvia, Señor, en esta hora. Envía tu palabra en esta hora a nuestros corazones. Señor, abrimos nuestro corazón, preparamos nuestro corazón, Señor. Preparamos la tierra, Señor, de nuestro corazón para la lluvia de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Ezequiel es un libro muy profético, muy escatológico. De hecho, para poder entender los últimos tiempos necesitamos entender Ezequiel, necesitamos conocer Ezequiel. Y básicamente la palabra más fuerte es la palabra profética de la construcción de la casa de Dios, el templo de Dios. Viene en Ezequiel al final de sus capítulos. Dios le da una visión a Ezequiel del templo, y este es un tercer templo.
Sabemos que Dios va a permitir que se construya un templo en Israel, pero más que el tercer templo físico, habla de la casa de Dios, el templo de Dios, la iglesia, que llega a conformarse a los patrones de Dios, llega a conseguir los estándares de Dios para su vida, amén. Y realmente lo que hacemos cada domingo, si le quitas un poquito de graves, porque acá rato escucha el básicamente poquitito nada más, lo que hacemos cada domingo aquí es tratar de escuchar lo que Dios quiere para su pueblo, para alinear nuestras vidas y para cumplir con la medida que Dios quiere para nosotros. ¿No es así? Si usted, por ejemplo, un día quiere construir un cuarto, o usted está construyendo su casa y le dice al maestro constructor o al arquitecto: quiero una sala en la cual puedan caber una sala así, así, que tenga este espacio para poner aquí una televisión así, así, y para que aquí quepa esto. Y usted, el arquitecto va a poner un plano, no va a hacer un diseño y le va a decir: mire, este diseño más o menos va a ser así, y le van a caber tantas personas más o menos. La salida va a dar no al jardín, sino que va a dar hacia este lugar y todo. Y tú, cuando ves el plano, ¿qué estás viendo? Lo que tú quieres, ¿no es así? ¿Sí o no? Pero hay una diferencia entre un arquitecto y un ingeniero civil o un maestro constructor, porque el arquitecto te hace los planos, pero el que lo va a ejecutar es otra persona. Y qué triste es si tú de repente te vas de viaje, ¿verdad? 2-3 meses al extranjero, porque es tu trabajo, y cuando regresas llegas y el plano decía una cosa, pero el ingeniero construyó otra. La puerta la hizo hacia donde está el perro. Y el cuarto, en lugar de ser cuadrado, es medio rectangular. Y la ventana te la dejó chiquita y no entra luz. Y la casa no te la hizo hacia el sol, sino te la hizo hacia la sombra. ¿Va a ser un lugar que tú quieras habitar? Vas a tratar de venderlo lo más rápido posible, porque no es lo que tú querías. Y básicamente en Ezequiel lo que encontramos es un diseño de Dios para nuestras vidas y para la iglesia en conjunto, amén. Y cuando vemos este río de Dios, vemos que Ezequiel tiene una visión del templo, y en el templo fluyen aguas de las puertas del templo. Vamos a leer otra vez el versículo 1. En mi visión, es 47, ¿verdad? En mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. ¿A dónde? A la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Amén. Y entonces ve que esa agua fluye por el sur de la entrada, y luego esa corriente se va haciendo cada vez mayor, más caudalosa. ¿Cuántos se dieron cuenta? Va creciendo esas aguas. Es agua que de repente, de ser un agua, un chorrito, ¿verdad? O una fuga de agua, como a veces pasa, ¿no? Por debajo de la puerta, se empieza a convertir en una creciente, y va midiendo 530 metros, de 530 en 530, y llega a los pies primero, después a los tobillos, después a los lomos, después ya tiene que ser a nado que cruza esas aguas. Y es una visión celestial, y esta visión tiene que ver con algo, amén. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Sin perder esta porción, por favor, acompáñame a Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2, y cuando no tengas, di amén. Deuteronomio 32, 1 y 2. Escúchenos, cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. ¿Qué es la lluvia bíblicamente? ¿Qué es la lluvia bíblicamente? La enseñanza del Señor. Vamos a ver otras porciones. Y sé que para algunos es una repetición de lo que hemos estado viendo en las reuniones de hogar y en algunos cultos, pero necesitamos reforzar y remarcar esto. La palabra del Señor es la lluvia. Cuando cantamos
Vienes como lluvia, ¿verdad?, a mi vida, te derramas en mi ser como lluvia temprana, tardía. Todas estas canciones y todo esto habla de escuchar la palabra viva de Dios, la palabra ungida, la palabra revelada. Acompáñame a Hebreos capítulo 6, por favor. Hebreos 6, del versículo 4 al 8. Hebreos 6, 4 al 8, ¿lo tienes? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la ¿qué? Buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Amén. En esta porción el Espíritu Santo habla de que es muy peligroso que una persona que ha recibido la salvación, una persona que ha recibido la palabra de Dios y que ha gustado del Espíritu, ha sido iluminado. ¿Quiénes son los únicos que pueden ser iluminados? Los hijos de Dios que reciben, o las personas que reciben el Evangelio y se vuelven hijos de Dios. Fueron iluminados, recibieron la revelación. Iluminación es revelación, ¿no es así? Y gustaron el don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Por eso es importante, dice la palabra, que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. La salvación no es cualquier baratija. Costó el precio de sangre de Cristo Jesús. Costó la cruz. Y dice ahí, porque es imposible que alguien que recibió la iluminación, el Espíritu Santo, la revelación, los poderes del siglo venidero, otra vez sea renovado para arrepentimiento. Y luego dice que es como la tierra que recibe la lluvia y da fruto. ¿Qué es? Es bendecida. Pero la tierra que recibe esa lluvia y produce abrojos y espinos, ¿es qué? Maldecida, y está a punto de ser cortada y echada al fuego. Está a punto de ser quemada. Entonces la lluvia es la palabra de Dios, el agua es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, la palabra que Dios nos revela, espera que dé fruto en nuestra vida. Dios quiere que demos fruto. Dios quiere que esa agua produzca algo en nuestra vida. Y si no está produciendo el fruto que Dios espera, sino al contrario, abrojos y espinos, ¿qué es? Una vida de pecado. Abrojos y espinos es una vida de orgullo, de soberbia. Abrojos y espinos siempre es relacionado con plaga, con maldición. Una vida en maldición. Es reprobada, dice la palabra, este tipo de tierra. Y lo interesante es que la lluvia siempre viene. Dios siempre está enviando su lluvia. Vamos a Efesios 5:26, por favor. Efesios 5:26. ¿La tienes? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí en esta otra versión dice, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, la lluvia de Dios produce fruto, amén. Y también produce santidad. ¿Su palabra qué produce? Santidad. Dice aquí, para santificarla, habiéndola purificado.
en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, somos santificados, somos lavados, somos purificados. Por eso es importantísimo tener este encuentro con la palabra de Dios diariamente. Vamos a Juan 15:3. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, cuando está hablando el contexto de esta porción es de la vid y de los pámpanos, ¿se acuerdan? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece lleva fruto, el que no permanece no lleva fruto y es cortado. Pero cuando dice ya vosotros estáis limpios por la palabra por la palabra que os he hablado, aquí en esta otra versión me encanta como dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Lo voy a repetir. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Cuántos saben que a una planta que se le poda, qué es lo que es podar para esa planta? Usted está, ay, qué bonita me quedó, la podé, ¿no? El árbol que estaba todo con las ramas por todos lados, la podé, qué bonita se vio, ¿no? Y para usted se ve bonito y quedó lindo, pero para el árbol, ¿qué es la poda? Es sufrimiento, es muerte. La estás cortando. Y yo escuché de una persona que sabe de agricultura. Miren, me encontré un clavito, qué bonito. Si alguien quiere aquí. Que decía que un árbol teníamos un guayabo y estaba gigantesco, pero entre más grande y entre menos lo podes, menos fruto da. O sea, cuando dejas que el árbol haga lo que quiera, no da fruto. Pero cuando tú lo podas, si tú lo podas bien, con cuidado, porque mi mamá lo podó de más y ya se secó, ¿verdad? Cuando tú lo podas correctamente, bueno, lo hizo adrede, que quiere plantar otro árbol, pero lo hizo así para que los vecinos no dijeran nada. Y tengo otros comentarios después. El árbol da fruto cuando es podado. Y a la poda se le llama purificación. A la poda se le llama limpieza. Tú estás limpiando el árbol cuando lo podas. Tú lo estás limpiando. Y el árbol sufre. Tal vez al árbol no le gusta, pero está siendo limpiado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Ahí se me movió la página, con razón no la encontraba. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Y muchas veces, debe de ser así, cada vez que nos encontramos con una palabra de Dios, con la palabra de Dios, con la palabra ungida, con la lluvia de Dios, en realidad estamos siendo purificados. En realidad el mensaje nos está cambiando. El mensaje tiene que cortar cosas en nuestra vida, tiene que hacer cortes, tiene que quitar excesos, tiene que quitar toda soberbia, toda altivez, tiene que quitar todo plan carnal, tiene que quitar y romper toda motivación de mi carne, de mi viejo hombre. Tiene que cortar, tiene que podar toda motivación que está basada en el orgullo, basada en querer impresionar a los demás, querer levantar una pantalla, querer mostrar una imagen mía. El mensaje empieza a podarnos y empieza a purificarnos. Es como agua que empieza a lavarnos. Y necesitamos tener ese encuentro con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando la palabra viene a nuestra vida y genera fruto, nuestra vida es bendecida, lo dice Hebreos. Amén. Pero si produce abrojos y espinos, va a ser quemada, va a ser echada al fuego. Y luego la palabra en Efesios 5 nos dice que esa palabra es como un baño, nos purifica. Y Juan 15 dice que es una poda, es una limpieza.
El mensaje nos limpia. Amén. Y en la porción de Ezequiel dice que el agua salía del umbral de la casa. Y entonces esas aguas que son, es la palabra de Dios que sale de la casa de Dios. Esa palabra tiene que ir en una creciente. Amén. Diga conmigo, creciente. Empieza saliendo por debajo del umbral. ¿Qué es el umbral? Por debajo de las puertas, esa ranurita que queda ahí. Sale esa agua, pero empieza a crecer. Y hay 4 niveles que vemos aquí en Ezequiel 37. 4 niveles en la revelación de la palabra de Dios. El primer nivel es a los tobillos. Amén. El agua dice que mide con un cordel 530 metros. ¿Y a dónde llega el agua? ¿Qué son los tobillos? Me gusta siempre platicar esto porque evidencio a mi esposa, ¿verdad? Y me río un poquito, pero nos encanta la playa. A mi esposa y a mí nos encanta la playa, pero a mi esposa le encanta la playa de los tobillos. A ella no le gusta meterse adentro. ¿Verdad que no, vida? La última vez que fuimos a la playa, nos tocó, por gracia de Dios, ir a una playa muy, muy bonita. Y el mar había hecho una especie de socavón en la arena. Entonces te metías en la orillita y luego como que entrabas y te bajabas luego así a una especie de alberquita. Yo aquí, Tere por acá, ¿va? Pero de repente volvías a subir a la playa y otra vez llegaba a los tobillitos y seguían varios metros así en la distancia, muy plano, y ya se empezaba a hacer hondo más adentro. Entonces adivinen quién bendijo a Dios por ese efecto que hubo en ese tiempo en la arena, porque ella se metió al mar, ¿verdad? Y el agua estaba ahí, estaba en la alberquita ahí bien rico, y venían las olas y rompían y ella nada más sentía así el agüita así suave, porque ese socavón hacía que fuera una alberquita natural. Pero a mí me gusta meterme a nado, y por eso ya casi 2 veces me lleva el Señor a su presencia, ¿verdad? Porque me he metido al mar y me ha sucedido eventos donde el agua me lleva adentro. Ya les he platicado de eso. Pero a Tere le gustan los tobillos. ¿Y de qué hablan los tobillos? Se disfruta la playa, ¿no es así? Estás disfrutando la agüita fresca, estás en el mar. Me metí al mar. No decimos me metí al mar, pero a los tobillos. Y sí te metiste, pero a los tobillos. ¿Qué significa los tobillos? Ya vimos que el agua es la palabra de Dios, el agua es la voluntad de Dios, el agua es la revelación de Dios para tu vida. Te va a purificar, te va a podar, te va a santificar. Es el diseño de Dios para tu vida. Eso es la palabra, ese es el agua, es la palabra de Dios, la dirección de Dios. Pero en los tobillos somos como niños exploradores. Es como una diversión. ¿No es así? No hay mucho compromiso. Y es cuando estamos recibiendo la palabra de Dios. Y generalmente esto es válido para gente nueva o gente que tiene poco tiempo en el Señor. Para ellos es válido. Personas que tienen 2, 3 meses. 2, 3, 4 meses máximo. Que llegan y... ¿Cuántos se acuerdan de sus primeros días en Cristo? Los primeros días que se convirtieron al Señor. ¿A poco no estaba bien padre? Todos, la iglesia, todos eran hermosos hermanos. Todos eran bien buena onda. Todos te caían bien. A ver, estoy pensando en a quién echarle carrilla ahorita. Hasta Emanuel. Te tocó. Hasta Emanuel te cae en ese programa, Emanuel. A todos les cae bien siempre. Todo lo que predicaba el pastor te gustaba. Todo lo que predicaba el pastor Arturo te encantaba. Todo, ¡ay, qué padre! Pero no hay mucho compromiso porque todavía sigues viviendo una vida, pues haciendo casi todo lo mismo. Porque eres nuevo y porque apenas estás a los tobillos. No hay mucho compromiso. Estás explorando. Estás disfrutando. En realidad todavía no empieza la poda. Todavía no hay mucho cambio. Y es a los tobillos. Pero el río de Dios sigue creciendo. Y este varón con el cordel te sigue llevando, y es el Espíritu Santo. Creo yo que es tipo del Espíritu Santo este varón que está con Ezequiel. Dice que me llevó. Y la palabra dice en Juan capítulo 14 que Dios iba a enviar a su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús está en la tierra? En la persona del Espíritu Santo. Jesús está guiándonos. Jesús sigue buscando discípulos que lo sigan a pescar hombres.
Jesús sigue funcionando aquí en la tierra, Jesús sigue trabajando en la tierra y es el Espíritu Santo. Y este varón con el cordel lo lleva y el Señor nos quiere llevarnos del nivel de los tobillos a un nivel mayor, porque la palabra de Dios quiere crecer en tu vida. Dios quiere que la palabra siga creciendo en tu vida, que tú sigas metiéndote cada vez más. Di conmigo, el Espíritu Santo quiere un nuevo nivel en su palabra, en mi vida. Y el agua crece a las rodillas. Ya tenemos más interés. Ya es más seria la cosa. Pero fíjese lo que pasa en las rodillas. Yo me he metido al mar a las rodillas, pero aún tenemos el control de todo en nuestra vida, ¿no es así? En las rodillas todavía tenemos el control. Podemos ir para acá, podemos salirnos rápido. Si viene una ola grande, pues rápido nos zafamos, porque estamos al nivel de las rodillas. Todavía tenemos control. Y es cuando ya conocemos más, ya empezamos a entender de lo que se trata. Ya no es solamente emoción, ya no es solamente el sentimiento inicial del evangelio, sino que empezamos a darnos cuenta, bueno, esto demanda de mi vida que deje de tomar, que deje de hablar palabras soeces, que deje de ser iracundo, que deje mis pensamientos impíos, mis pensamientos lascivos, mis pensamientos egoístas. Ya vas entendiendo más la palabra del Señor, pero todavía estás en un punto en donde tienes movimiento propio, todavía tienes no autocontrol, tienes el control, ¿verdad? Y todavía Dios no tiene el control de tu vida. Y dice la palabra que el varón con el cordel lo llevó más allá, más adentro. Midió 530 metros más. Y el agua llegaba a los lomos. Y cuando estamos en los lomos, hermanos, ahora sí ya estamos adentro. Estamos dentro del reino, estamos ya caminando con el Señor. Ya moverse no es fácil. Te puedes mover, pero ya no es fácil. Se dificulta hacer lo que uno quiere, pero aún con dificultad lo puedes hacer. Todavía tienes un poco del control, pero ya es con más dificultad. Y generalmente en el nivel de los lomos es cuando empieza a aparecer muchos problemas en la vida de los cristianos. Es cuando nos damos cuenta que las personas ya no vienen diciéndonos qué padre está eso, sino vienen y nos dicen estoy pasando por pruebas, se me está dificultando esto en mi familia, mi esposa, mi esposo ya se me volteó, mis hijos ya no me están faltando respeto y me están diciendo que esto, que el otro, que por qué tanto tiempo en la iglesia, que ay sí, tú muy santa, tú muy santo, ay sí, tú que eres cristiano. Ya la carreta empieza con todo a venir sobre nosotros. Déjenme voltear esto poquito para que no se me avise aquí. Empieza a ser difícil ser cristiano. Todos nos están checando, ya todos están con nuestro ojo en nosotros, ¿verdad? Y nosotros mismos estamos con conflictos porque sentimos que no hemos cambiado. Y cada vez se hace más latente las deficiencias, los pecados, las prácticas pecaminosas que no hemos podido vencer, porque ya el agua nos está tomando nuestro control. Y de repente todavía podemos movernos, pero ya es más lento el movimiento, porque estamos más adentro. Y yo te quiero decir, no te quieras regresar a los tobillos, a las rodillas, no te quieras regresar a los tobillos. No trates de ir para atrás, porque dice la palabra que al que retroceda no agradará su alma, dice. Se me olvidó ahorita cómo dice exactamente, pero a quien retrocediere no agradará a mi alma. Dice otra porción que no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para salvación. Y en México decimos para atrás ni para agarrar vuelo. Fabián 5:2. Es que cuando te metiste al río, hermano, los que están en los tobillos, disfrútenlo mientras dure. Disfruten esos 3-4 meses. Pero vienen las rodillas y vienen los lomos. Ya no debes retroceder.
Retroceder es ser esa tierra que quiere producir abrojos y espinos. No retrocedas. Permanece allí. Permanece allí. Deja que Dios empiece a tomar el control. De hecho, Dios es bien bondadoso. Sabe que es un Dios de procesos. Él no te mete al nado inmediatamente porque te vas a matar, te vas a ahogar. Él dice, vamos poco a poco. Y a veces como cristianos, le hablo a los cristianos más viejos, ¿verdad? A veces nosotros queremos que la gente luego se meta a nado. No, espérate, es un proceso. Recuerdo mucho, Tere lo maneja mucho cuando ministró a Mari. Mari estuvo 2 años siendo discipulada por Tere. Por 2 años continuó yendo a la iglesia a la 14. Siguió yendo. Y siguió haciendo todo lo que tenía que hacer allá. Y venía aquí. No sé si ibas primero allá y después venías aquí o era al revés. Primero iba allá y después se dice allá, pues, al bicho, ¿verdad? Pero aquí a la iglesia. Y Tere la dejó en su proceso. Y para los viejos, los que evangelizan, los que discipulan, permítanle a la gente el proceso. No los forcen. Dejen, es que se fue a la fiesta, tranquilo. No le digas nada. Cuando es nuevo, ¿verdad? Cuando está en los tobillos, en las rodillas, no le digas nada, espérate. Deja que el proceso, deja que el Espíritu Santo lo lleve por los procesos, los niveles de profundidad que la persona va hiriendo. ¿O cuántos no les ha pasado que nos hemos ido a un balneario y es tiempo de frío y el agua está helada? Te metes de golpe, hay unos locos que sí. Pero a mí me gusta meterme de a poquito. En los últimos bautismos el agua estaba helada. Y yo me metí de a poquito. Así. Y luego llegué a una parte donde dije, que duele más, ¿no? Ya cuando está subiendo aquí el agua a los lomos, cuando más te duele. Pero me fui metiendo. Dios es un Dios de procesos. ¿Cuántos saben que, por ejemplo, cuando tenemos enfermedades, por ejemplo, hay veces que se juntan 2, 3 cosas, los doctores no operan todo de golpe, ¿no? ¿Sabes qué? Tiene problemas en la vesícula, en los riñones y también en el corazón. En el corazón necesitamos poner un bypass. Pues de una vez, todo junto, ¿verdad que no? Porque lo matas. El cuerpo no va a aguantar, necesita ir parte por parte. Entonces se llevan en procesos. Primero vamos a golpear esto, que es lo más importante. Después nos vamos, de aquí a 3 meses, cuando ya su sistema inmunológico esté nuevamente fuerte, lo volvemos a operar del otro. Y aquello no es lo más importante, espérese 1 año. Procesos. Y por cierto, antes de operar, ¿qué hacen los doctores? Te meten a un sistema, ¿verdad?, de levantar tus defensas. Primero te dan tales medicinas, medicamentos, no sé qué, para levantar tu sistema inmunológico para que estés listo para la operación. Y entonces no forcemos a las personas, ¿verdad?, a querer que ya hagan todo bien. Ni tú lo hiciste bien cuando empezaste. Y un día llega nuestra hermana Mari con Tere y le dijo, ¿sabes qué? No sé cuánto tiempo había pasado, ya no me siento bien de estar yendo allá. Ya no quiero ir. ¿Tú qué piensas? Aquí hay una piedrita que se quedó abajo del tapete. ¿Tú qué piensas? Pues ya. Y otro testimonio, la hermana Mari está discipulando a una mujer allá afuera que no ha venido aquí hasta ahorita. Y tiene tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes discipulándola, María? Desde el evento de eternidad, que fue en mayo, ¿verdad? Mayo, junio, julio. ¿Qué sigue de julio? Agosto, ¿verdad? 4 meses. Y la acaban de invitar, por lo que me platicó Tere, a ver si no estoy con el teléfono descompuesto, a un evento ahí en una iglesia de la 14. Y cuando llegó el padrecito dijo, ahora todos arrodíllense delante del santo. Entrar en procesión arrodillados, ¿no? Y dice esta persona que ya está siendo discipulada que no sintió paz. Y dice, no pude. ¿Qué es lo que está pasando? El Espíritu Santo le está llevando de los tobillos a las rodillas, de las rodillas a los lomos. Amén. Y así debemos hacerlo con los nuevos y también nosotros entender que Dios, pero los que ya tenemos tiempo, Dios no quiere que nos quedemos en los lomos. Y quiero hablar del 4.º nivel, que es lo que yo espero para mi propia vida y para todos los cristianos, que entremos al 4.º nivel, que es a nado. A nado. Dice que era un río que no se podía pasar
sino solamente a nado. ¿Qué es lo que pasa cuando el agua, cuando te metiste a un punto donde ya solamente puedes nadar, que ya no tocas el suelo? A nado estás totalmente adentro y no tienes el control. No de un río. En una alberca tal vez sí, tal vez te puedes ir a la orilla, pero en un río ya no. En un río que lleva flujo. ¿Cuántos han visto los ríos? Ríos con flujo, no el río de los Gómez. Bueno, aún el río de los Gómez, cuando llueve mucho, que nadie se meta. De hecho, la policía, las autoridades ponen, cierran, ¿verdad? Entradas al afluente porque se puede llevar coches, se puede matar personas. El río te lleva. El río te lleva. Y es cuando has perdido tu vida para recibir la vida de Él en ti. Jesús muchas veces dijo: a mí no me reconocen porque vengo del Padre. A ustedes, ahí lo acabamos de leer en Juan, ¿no? Juan capítulo 6 y 7, o el 6, que dice, le dijo a sus hermanos: a ustedes los reconocen, pero a mí no, porque yo soy del Padre. Es cuando el mundo ya no te reconoce. Es cuando te vuelves una paria para el mundo. Cuando te critican ya. Cuando todo lo que tú haces es contrario a lo que hacen allá. Y es que estás en el río. Es que ya el Señor tomó el control totalmente de tu vida. El río, que es su palabra, te ha dominado y ahora Él te lleva a donde Él quiere. Como dijo el profeta: me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Y esa palabra es muy fuerte, me sedujiste, esa palabra del profeta, porque es como literalmente es una seducción. Te das cuenta que yo en mi vida el día de hoy, hermanos, entiendo que no hay otro camino y que no hay otra cosa para mi vida más que el Señor. Pero esto no es solamente para un pastor, es para cualquier persona que tiene a Jesús en su corazón. El Señor quiere que lleguemos a entender que Él lo es todo. Que no podemos andar distrayéndonos con tonterías. Les platicamos que estuvimos en un museo donde presentan la vida de Jesús desde que nace, cómo Él vivió durante los tiempos, los años del silencio que no aparecen. ¿Se acuerdan que Jesús solamente aparece una situación a los 12 años y después otra vez hasta los 30? Su nacimiento, a los 12 años que está en el templo perdido. Bueno, Él perdido según sus papás, ¿no? Pero Él estaba bien, sabía dónde estaba. Y hasta los 30 que empieza su ministerio. Pero en ese tiempo de silencio hubo cosas y podemos ver en ese museo la vida de Jesús. Y cuando yo veo a Jesús, cuando yo veo lo que Él hace por mí y cómo Él fue tan dedicado a su misión era salvarnos. Su misión era subir a aquella cruz. Y cuando ves a Cristo, tú te das cuenta: yo no puedo estarme bobeando yo no puedo estar perdiéndome, distrayéndome en cosas que no interesan a la vida eterna. Yo necesito concentrarme, yo necesito enfocarme en Jesús. Y el río te lleva. El río es violento, es un río violento. Amén. Pero escúchame, el río es la palabra de Dios. Es su palabra diariamente. Muchas veces somos cristianos como que tienen una alberca sin agua, vacía. Tenemos religión, tenemos forma, tenemos estructura, pero no está el agua de su palabra. ¿Cómo es posible que el río nos lleve si el río está seco? Si no permitimos que el agua fluya a nuestra vida, su palabra, si no la buscamos, su palabra. Moisés dijo: destilará como la lluvia mi razonamiento. Tenemos que escuchar el razonamiento de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que estar en contacto con ella. Hermanos, pero yo me la paso conduciendo. Pon la palabra hablada. Ahí hay un chorro de Biblias en YouTube, en Spotify, o las puedes descargar, la Biblia hablada, para que la estés escuchando diariamente. Tienes tu Biblia, y si se te hace difícil una versión, hay versiones más explicadas, más actuales.
la palabra de Dios. Tenemos tantas predicaciones de esta iglesia en internet como para que las pongas nuevamente. Hay palabras que ya se te olvidaron, vuélvelas a escuchar. Pero es la palabra. Yo necesito que el agua de Dios, su palabra, me esté purificando, me esté santificando, esté produciendo fruto, me esté cambiando, me esté llevando. Pero desgraciadamente, tristemente, muchas veces en nuestra casa reina el internet, reina las plataformas de stream, ¿verdad? Netflix y otras cosas. Reinan los programas, reinan las series. No nos perdemos una serie, pero sí nos perdemos una reunión de oración. No nos podemos perder el último estreno en el cinema, ¿verdad? Pero sí nos podemos perder un seminario que hacemos aquí en la congregación. No nos perdemos de una fiesta de unos 15 años. ¿Cuánta gente me dice, es que la familia tiene unos 15 años? ¿Y cuántos 15 años vas a tener que faltar a la iglesia? Escúchame, lo voy a decir así como va. Puedes ir después de la reunión. Vas a alcanzar a llegar a la comida, que es lo más importante para ti. ¿No? Llegas a la comida, vente aquí. Es que no me gusta salir en medio. Pues no salgas en medio, espérate a que se acabe la predicación. Pero es que no me gusta salir corriendo, sal como sea, pero ven aquí. Es que no quiero que se ofendan mis familiares. De todo se ofendan mis familiares porque no fui. De todos modos se van a ofender, o no allí. Tú eres una ofensa porque eres cristiano. Los ofende tu existencia. Y nadie se ha salvado porque, se salvó porque fue a los 15 años. Se van a salvar por tu testimonio. Y no estamos diciendo que no vayan, pero vayan después de la reunión. Hay evento de matrimonios, no voy porque es que ese día no sé qué. Hay gente que tiene la mentalidad de que nosotros queremos tenerlos aquí todos presos, así, encadenados a la religión. No, es que es un placer habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, es como un buen aceite, como un buen ungüento, como un buen perfume. Estar juntos, estar buscando al Señor y ministrando al Señor. Pero ¿saben qué? Es que no estamos siendo seducidos por el Señor. Dijo, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Es que su amor llega a ser tan fuerte. ¿Cuántos estaban enamorados de su novia y ya querían que llegara el día de la boda? Mi esposa y yo contábamos los días, ¿verdad? Teníamos un plan, teníamos cierta época y decíamos, ya falta menos. Ya voy. Y cuando faltaban unos meses, decían, no la creo, ya me voy a casar. Yo lo andaba hablando por todos lados. Yo estaba emocionado de casarme. El día de la boda me puse bien nervioso, pero estaba bien emocionado. No sé por qué a los hombres nos dan unos nervios que estamos ahí enfrente y ya se nos vamos de lado. Se nos baja la presión, la responsabilidad. Pero yo estaba emocionado. Yo estaba contando los días, preparándome para eso. Fue emocionante preparar la casa, ¿verdad? Donde íbamos a vivir, Paseo de los Mirlos. Ahí hacer mis trabajos ahí de construcción, unas cochinadas, pero se veía tan bonito lo que había hecho. Porque iba a estar con mi esposa. Iba a ser mi esposa. Iba a ser mía. Íbamos ya ahora sí a poder tener hijos y familia. Íbamos a decidir las cosas por nosotros mismos. Luego en cuanto se le reventó la fuente, papá, ayúdame, no sé qué hacer. Y ahí va el novio, ¿verdad? En su bicicleta con la novia atrás, con la esposa. Y con las latitas, ¿te acuerdas? Así se casó, iba con su bicicleta con Solecito atrás, en la bicicleta con los botecitos. ¿Y saben quién iba atrás? Corriendo. Emanuel cuidándolo. Que no se fuera a caer. Pues que no era fácil pedalear con la esposa atrás. Me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Ya te venció el evangelio.
Ya te venció la palabra de Dios. Ya te atrapó el río y te está llevando violentamente hacia el propósito de Dios. O todavía estás en los lomos. Soy cristiano, pero haces lo que quieres. Los sacerdotes, no lo busques, pero en Éxodo 30, versículo 17 al 21, voy a repetir la porción por la grabación y para los que están tomando anotaciones. Dice en Éxodo 30, 17 al 21, que los sacerdotes tenían por ordenanza todos los días en el tabernáculo de reunión lavarse los pies y las manos en el lavacro del agua. ¿Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado? Para purificarla, habiéndola lavado en el lavamiento del agua por la palabra. Debían lavarse. ¿Y qué se lavaban? Las manos, los pies. Los pies. ¿Por qué se lavaban los pies? ¿Por qué no todo el cuerpo? ¿Se acuerdan de Pedro? Ya el que está limpio de los pies está limpio de todo. Los pies hablan de nuestra caminata. Y lo vimos en el cuarto elemento del sacrificio, ¿verdad? Que ofreció Jacob, las piernas, ¿no? Es la caminata. La caminata. Una caminata justa. Todos los días debemos ir a la palabra, pedirle al Señor que nos revele su palabra para tener una caminata justa ese día. Todos los días. Y las manos, ¿de qué hablan las manos? De obras justas. Obras justas. Que nuestras manos, y habla de nuestro trabajo, nuestra actividad, lo que hacemos, sea justo, sea honesto, sea de lo alto, sea de los cielos. Que nuestras manos sean usadas aún para bendecir. Con las manos se imponía autoridad, con las manos se transfería bendición. Manos y pies, la caminata y las obras. Amén. Y vamos una vez más allá a Ezequiel 47. Ahora vamos a leer el versículo 7 y 12. Dice el versículo 7. Al volver, versículo 7, me sorprendió ver muchos, ¿cuántos? Muchos árboles que crecían a ambos lados del río. ¿Qué hay al lado? En la ribera del río hay muchos árboles. Amén. Al lado del río. Ahora el versículo 12. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. ¿No quieres que en tu vida cada mes haya una nueva revelación? Y que en tu vida cada mes haya un nuevo fruto para dar de comer a los necesitados. Y que tus hojas, o sea, tu propia vida sea medicina. ¿No quieres ser medicina para el mundo enfermo? En las riberas, a los lados del río, crecen árboles frutales. Y es que es imposible que una persona que está siendo día tras día impactada por la palabra de Dios no dé fruto. Es imposible. Estamos hablando de una palabra revelada, no solamente de leer, sino de buscar revelación. Hay fruto. El Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿En su ley medita cuándo? De día y de noche. ¿Qué va a pasar con el que medita en la ley de Jehová de día y de noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué dice Isaías? Serán árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria de Él. ¿Cuántos quieren ser árboles de justicia? ¿Cuántos quieren ser plantíos de Jehová? ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Cuántos quieren ser medicina? Necesitamos lavarnos en el agua de su palabra. La palabra de Dios en nuestra vida va a producir fruto sí o sí. Sí o sí.
Va a producir frutos sí o sí. En nuestra colonia hay algunos árboles de frutales, y cuando teníamos nuestro guayabo, que mi mamá cortó de más y se secó, daba mucho fruto, salían bolsas y bolsas. Ted ya no sabía qué hacer con tanto fruto. ¿Sabes por qué? No es que lo regáramos. Nuestra colonia tiene una vena de agua abajo. De hecho, hay un pozo ahí en la colonia que se hizo, que alimentaba a nuestra colonia por décadas, ¿verdad? De agua gratuita. Ya Zapal se lo llevó, ya lo agarró Zapal. Pero hay una vena de agua por debajo de nuestra colonia, y hay palmeras, y hay un chorro de pájaros, hay muchos jardines, y aunque haya seca, siempre están los árboles vivos. Se están cayendo de viejos, pero no porque no haya agua. Y hay unos arbolitos que están bien viejos, que están hasta huecos por dentro y están con hojas y ramas, porque hay aguas por debajo. Hay aguas por debajo. Yo he visto a muchas personas caminar y pasar por la iglesia, no solo esta, sino en la iglesia de Dios durante toda mi vida, y hay muchos que permanecen. ¿Sabes cuál es la característica de los que permanecen? Tienen un amor por la palabra de Dios. Hoy día nos hemos dado cuenta, ha sido algo de nuestra plática, en general la iglesia está buscando, escúchame, la iglesia en general está buscando conferencias donde se hable la última revelación, la última novedad espiritual, el último testimonio sorprendente. Eso no es lo importante. Gloria a Dios por los testimonios, gracias a Dios por los testimonios de milagros, y gracias a Dios por palabras de mucha revelación que pueda haber. Pero ¿sabes qué? A mí me interesa lo sencillo, lo básico, lo elemental, su palabra diariamente. Y de hecho, si tú vienes a Puerta del Cielo, vas a escuchar muchos domingos palabras que tal vez sientes que ya escuchaste, porque son principios que ya hemos hablado, cosas que ya hemos mencionado, pero es la palabra, y es firme, es sólida. Son aguas que corren, que fluyen, que van a hacernos dar fruto y van a hacernos permanecer. Y al final del día, al final de la caminata, al final de la vida, vamos a estar en la presencia del Señor escuchando: entra, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el deleite de tu Señor, entra en el gozo del Señor. Miren, voy a hablar de algo que para algunos ojalá nadie lo tergiverse, pero la Biblia habla mucho del pan y del vino, ¿ok? Dios es un Dios de fiesta, Dios es un Dios que quiere banquete. Vemos en la palabra varias parábolas de un rey haciendo banquete, haciendo fiesta. De hecho, si nos pusiéramos a estudiar un día nuevamente lo de las fiestas de Israel, eran fiestas, era bien padre, porque te organizabas para juntar tus diezmos y tus ofrendas y planear un día toda la familia ir hacia Jerusalén para pasársela una semana en la presencia del Señor, una fiesta. Y escúchame, cuando lleguemos al cielo va a ser algo padrísimo, porque va a ser una fiesta a lo grande. Tú vas a esperar angelitos chiquitos con arpitas, y en cuanto te empieces a acercar al trono de la gracia vas a escuchar y alabanza, y ángeles cantando con instrumentos impresionantes. Yo quiero tocar unos teclados celestiales que va a haber allá, y voy a decirle al ángel: yo a la izquierda, tú a la derecha. Al revés, yo a la izquierda. Ya no vamos a cantar debajo del cielo, vamos a cantar: ahora en el cielo me encuentro yo, apreciándote. Ahora en el cielo me encuentro yo, adorándote. Y el vino habla del gozo del Señor, porque realmente un efecto del vino es el gozo. Es malo emborracharse, ¿ok? No hay que tomar, se puede degustar, y eso es muy poquito. La palabra dice: no os embriaguéis. Embriagarse es pecado, no estoy hablando de eso. Pero la palabra se habla del vino porque habla de que Dios quiere que nos gocemos en su presencia. Y un día vamos a estar en el gozo del Señor, en la fiesta del Señor, en la alegría del Señor. Pero todo eso va a suceder cuando nos deleitemos en su palabra. Quien no lleva fruto, hermanos,
será arrancado. Lo dice Juan 15, versículo 2. El que no lleva fruto, los pámpanos que no lleven fruto serán cortados y echados al fuego. Hebreos 6, 7 al 8, ya lo leímos. La tierra que recibe la lluvia, pero solamente produce abrojos y espinos, está lista para ser cortada y echada al fuego. Y el fuego habla del infierno. Últimamente en la iglesia se ha desatado una herejía, una mentira. Hay muchas personas diciendo que el infierno no existe. Escúchenme, eso es doctrina de demonios. Cuando alguien te predique o te enseñe que el infierno no existe, eso es doctrina demoníaca. No lo escuches. Y investiga lo que dice la palabra. Jesús habló muchísimo de ese lugar porque Él no quiere que vayamos allá. Y Él murió en la cruz porque Él sabe que ese es el lugar. Y no quiere que te vayas allá. Si no hubiera infierno, Jesús no hubiera necesitado venir a morir por nosotros. Satanás no quiere que sepas del juicio eterno. Es una de las 6 doctrinas fundamentales de Hebreos 6. El juicio eterno es eterno. No es un juicio que ya se acabó, ya te regañaron y ya te vas otra vez allá. No, no, no. Es un juicio eterno, una condena eterna. Dios es justo y Él es tan justo que Él sabía el peso de su justicia que tuvo que enviar a Jesús a pagar ese precio. No escuches esa doctrina de demonios. La palabra es muy clara. Quien no lleva fruto será arrancado. Quien no lleva fruto, quien produce cardos y espinos, o sea, es frutos de pecado o obras de maldad, va a ser echado al fuego. Jesús dijo ahí en Juan 12, acompáñame a Juan 12, por favor. Versículo 47. Juan 12, 47, ya estamos terminando. Déjenme encontrarlo. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. Y porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo os he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Hermanos, la propia palabra nos va a juzgar. La propia Biblia, la propia palabra que estás leyendo, los mensajes que escuchaste te van a juzgar. Un día Dios te va a decir, pues Señor, yo no sabía, ¿cómo no? Video, Fabián Zacarías predicado tal día te dijo esto y esto y aquello. Y tú lo escuchaste y lo creíste, pero no lo hiciste. La propia palabra va a ser un testimonio. ¿Han escuchado que en los juicios hay, no sé cómo se le llama, si hay un juez, un abogado por aquí? ¿Dónde estás, Iván? ¿Dónde estás, Iván? Levanta la mano. Hay ¿dónde estás, Iván? Levanta la mano, papá. Ok, ya. Estoy ciego, acuérdate. Hay lo que se llama las declaratorias o juicios verbales, no, o sea, juicios orales. Por lo que se dice se juzga. Es decir, tú dijiste y quedó anotado, ¿no es así, Iván? Gracias. Por lo que decimos. Es más, muchas veces el juicio va a ser por lo que tú le aconsejaste a otro hermano en la fe y que tú no hiciste. La propia palabra te va a juzgar. Ten cuidado. Ay, no, yo por eso quiero andar nada más en los tobillos. No. Es sanado. Vamos a Juan 8, 31 y 32. Con esta porción termino. Juan 8, 31 y 32. ¿Sí estoy bien? Ahí, a ver. Es que no traje mis lentes de cerca. Ok. 29, 30. Okay. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Los que se mantienen fieles a sus enseñanzas. No que un día sí y otro día no. Un día sí aplico esto, otro día no. Ustedes serán mis discípulos si se mantienen. ¿Cómo dice su versión? Si permanecen ¿en qué?
mis palabras. Si permanecen en mi palabra. Y luego dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos, guarde silencio. Y dile al Señor, sedúceme. Quiero ser seducido por ti, Señor. Yo me encuentro en este punto del río y tú debes de saber en qué punto del río te encuentras. Tal vez estás en los tobillos o ya subiste a un nivel profundo en las rodillas, o tal vez estás en los lomos, pero yo creo que el Señor quiere que pasemos de ahí al siguiente punto. Dile al Señor, Señor, yo quiero entrar más profundo, Señor, en ti. Espíritu Santo, llévame a más profundidad, a las aguas profundas. Dile al Señor, llévame a aguas profundas. Llévame a aguas profundas donde yo empiece a ver que hay fruto siendo producido. Fruto de justicia. Fruto, Señor, eterno. Señor, yo quiero convertirme en medicina, Señor, para este mundo. Yo quiero convertirme por medio de tu palabra en la respuesta para el necesitado. Yo quiero convertirme en el pan de vida que eres tú, Señor. No solamente quiero estar degustando el pan, sino que quiero llegarme a convertir en ese pan, Señor, que alimenta al hambriento, en esa agua, Señor, que alimenta al sediento. Tu palabra dice, tú clamaste en el último y gran día de la fiesta, te pusiste de pie y gritaste, el que tiene sed venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú quieres que tus hijos se conviertan en nacientes de aguas. Tú quieres que nos convirtamos en fuentes de aguas. Tú quieres que lleguemos a ser parte del río. Ya no solamente, Señor, siendo llevados por el río, sino parte del río. Somos parte de las aguas que sanan a las naciones. Señor, esta ciudad necesita tanto del agua, Señor, de tu presencia, de la salvación, del evangelio, de la vida de Cristo, Señor, expresada en hombres y mujeres que han sido poseídos por el evangelio. Señor, que han sido secuestrados por el amor del Padre. Señor, secuéstranos en tu amor, Señor. Encarcélanos, Señor, en ese amor y en esa pasión que tú tienes por nosotros. Que no seamos cautivos, Señor, de las heridas, de los rencores, de los traumas, de los complejos. Que no seamos, Señor, esclavos del pecado, esclavos de la iniquidad, esclavos, Señor, de la tristeza y del dolor, esclavos de un sistema religioso, Señor, sino que caminemos en la libertad de la palabra revelada de Cristo. Que seamos seducidos por Cristo en esta generación. Oh Señor, oramos, dígale al Señor, haz que las aguas de tu río crezcan y fluyan por esta congregación. Fluyan en nuestras familias, que tus ríos, Señor, fluyan en esta generación, Señor. Y que de aquí, Señor, salgan aguas del umbral de esta casa espiritual, salgan aguas, Señor, a esta ciudad. Pues te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos son sacerdotes que se van a lavar diariamente en el agua de su palabra? Prometió que volvería, sin duda regresaría a reinar sobre la tierra.